lo cuestionaría. ¿No será un error? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Acaso mi finiquito? Me están echando. No, está todo bien. Ese va a ser tu nuevo sueldo. Y si todo está en orden y no hay ningún lavado de dinero, nada, uno aún así seguiría haciéndose preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi compañero, que él hace la misma pega que yo e incluso la hace mejor? ¿Por qué me lo subes a mí? ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué quieres que haga? ¿Deseas que trabaje más? ¿Ahora voy a ser una autoridad en la empresa? Me voy a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué pasa esto? Es la bendición más grande en sentido monetario que te están dando. Y uno haciéndose preguntas, ¿por qué? Porque excede mi entendimiento, no lo puedo entender. Y es solamente un ejemplo humano. Básicamente el jefe está diciendo, te subí el sueldo porque quise. Eso sobrepasa mi entendimiento. Si hubieran sido 100, 200, pero esto es demasiado. No lo merezco. Por eso digo que lo que sobrepasa el entendimiento también es gracia. Ahora, buscamos algo diferente a un sueldo, buscamos algo que proviene de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Pablo, que está escribiendo esto y está en una cárcel, dice, ¿cómo es posible que yo, estando acá, separado de todos, sufriendo injusticias, pasando hambre, sed, frío, enfermedad, lo que sea, experimente ahora yo una paz que va más allá de los límites que yo entendía? Eso yo no lo puedo imaginar. No es algo que esté dentro de mis opciones alcanzar. De hecho, ni siquiera lo puedo explicar bien. Y tú no lo podrías entender bien, por más que yo lo explicara lo mejor posible. Sobrepasa los límites del entendimiento. Entonces, mira, ¿lo merezco? Lo que viene de Dios, no estoy hablando de los 8 millones. Lo que viene de Dios, ¿lo merezco? No. ¿Lo quiero? Sí. ¿Puedo alcanzarlo sin la ayuda de Dios? No. ¿Necesito que Dios me ayude? Sí. Conclusión, nota eso. Es un motivo de oración. Es gracia, sí, es gracia. Pero también es un motivo de oración. Entonces pasamos a lo segundo. Que experimentar el contentamiento también es gracia que necesitamos pedir a Dios en oración. Estar contento, necesito rogárselo a Dios. Señor, anhelo vivir en aquello que yo no puedo imaginar. Ni siquiera soy capaz de explicarlo bien. Un niño que ya sepa hablar, no sé, ya 4 años, le dice a su papá que para la Navidad quiere un juguete que sea de tal personaje, de tal película, lo explica bien, de tal color, de tal tamaño y que haga tal cosa. Y yo sé que cuesta tal cantidad de dinero. Lo sabe, lo puede explicar, lo entiende. Entonces ahora ¿cómo le explico yo a Dios lo que deseo para mi vida si ni Pablo cuando lo estaba acá explicando, ni siquiera él lo entendía bien? Lo normal para una vida sería llegar en la situación que él estaba. Pablo, ya lo expliqué, en la cárcel, ahí sufriendo injusticia, enojo, tristeza, angustia. No sé si has sufrido alguna de esas cosas esta semana. Enojo, tristeza, angustia. Señor, ayúdame a tener paciencia al menos. Pero acá habla de algo mayor. No es simplemente que los hombres me dejen vivir en paz, que me dejen tranquilo. No, es que Dios me deje experimentar y vivir una paz mayor. ¿Qué estoy pidiendo? Ni siquiera yo lo entiendo, pero es bueno y lo quiero. A pesar de que Dios es justo. ¿Dios es justo? ¿Dios juzga el pecado? ¿Pablo se reconocía pecador? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Pablo pecador, Dios juzga el pecado, no es muy rara la situación que él está viviendo. Técnicamente Pablo podría decir, si tú eres así y yo soy así, yo no solamente merezco una cárcel, yo merezco un infierno. El hecho entonces de que Pablo esté en una prisión no es tan loco, si lo vemos desde ese punto de vista. Y mira, la pregunta cambia. ¿Por qué?
siendo pecador, me dan la oportunidad ahora de que mi corazón se llene de alegría. Nota que no estoy preguntando, Señor, ¿por qué sufro yo si soy tan bueno? No, ¿por qué permites que mi corazón se llene de alegría y no solamente de entenderla, lo que es ser perdonado, liberado de una condenación eterna, tener libertad porque Jesucristo en una cruz pagó por mí, me dio esta libertad? Entender el Evangelio es una cosa. Entender que somos justificados por la fe y que tenemos paz con Dios, entenderlo es una cosa. Experimentar esa paz, Romanos 5:1. Somos justificados por Dios y ahora tenemos paz. ¿Lo entendemos? Bien. Experimentarlo es otra cosa. Y es una paz que lo llena. Es algo que no merezco. Gracia. Es algo que debemos pedir a Dios en oración. Es algo que no somos capaces de pedir bien porque va más allá de lo que imaginamos. ¿Qué hacer entonces? ¿Por dónde partimos? Mira Filipenses 4:8. Acá hay una instrucción. Veamos si estamos bien, simplemente. Por lo demás, hermanos, porque uno dice, ya, ¿por dónde partimos? ¿Qué tengo que hacer? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Nota que no se te está pidiendo pocas cosas. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, instrucción para ti. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, todo lo que vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Mira, es gracia en la que necesitamos pensar, el contentamiento es gracia en la que necesitamos pensar todo el tiempo. Estate pensando en esto. Esa es la instrucción, tenemos que pensar en estas cosas todo el tiempo. Evalúen si está bien lo que estoy diciendo. Todas las cosas van dependiendo de Dios. Está todo acá relacionado con Dios en Filipenses 4:8. Todo eso relacionado con Dios. Todo es digno de alabanza. Si logro llegar a eso, la promesa es que el Dios de paz estará conmigo y estará contigo. Fantástico, fantástico. Pero, nota esto. 2 Corintios 3:5. No que seamos, el mismo Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuevamente, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es que Dios piense por mí. Por eso decía, sí, tenemos que pensar. La instrucción en Filipenses es esa, y no voy a cambiar la Biblia, es eso. Tenemos que pensar en esto. Yo tengo que pensar, tú tienes que pensar en estas cosas. Pero yo no soy competente para cumplir ni la mitad de Filipenses 4:8. Respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ya estoy medio enredado. Ordenemos. Mira, ese es el orden de los factores. Primero, la paz de Dios, que es algo que no me lo merezco. No la dimensiono esa paz. Eso es gracia. Recuerda, lo que no puedes dimensionar, lo que no puedes entender, va más allá de lo que mereces. Segundo, Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dios está operando de tal manera que nos da todas las motivaciones ahora para que estemos contentos. Todos los deseos de contentamiento, pensamientos, planes para alcanzar esto. Dios nos da todo eso, las herramientas necesarias para que tú la alcances. Dios obra en tu voluntad y en nuestras fuerzas para que podamos llegar a esto. Y ahora que ya pasó eso, que Dios obró, yo obedezco. Yo, en este caso, ¿cuál es la instrucción? Nota, pensar. Ahora yo pienso en estas cosas y pienso sin distracciones. Pero ¿cuál es el paso cero? El paso antes de todo esto que estamos viendo acá. Oración. Oración. Lo pido. Primero, lo anhelo, lo deseo.
Pido esa paz que solo Dios da y que yo no merezco ni la dimensiono. Pido que Dios guarde mi corazón y guarde mis pensamientos. Pido todo lo necesario para obedecer ahora a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros nos apuramos, queremos al tiro, simple, obedecer, obedecer, obedecer. ¿No será que hay algo primero que tenemos que estar ahí haciendo? Y evidencia de todo esto que estoy diciendo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Ahora uno dice, ¿por qué estoy afanado? ¿Por qué estoy afanoso? Enfermedades, deudas, conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuevamente, ¿cuál es el afán? ¿Qué es lo que deseas? Mira, te voy a ayudar. Lo voy a ayudar un poquito. Mira lo que dice el versículo 18. Eso es lo que está afanando acá. Perdón, el versículo 4, me equivoqué. El versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, es gozo. Lo que veníamos hablando, ese contentamiento. Y lo necesito ahora. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿La semana que viene? El Señor está cerca. ¿Qué significa eso? Que lo necesito empezar a experimentar ahora. Ahora. Pero no puedo yo gozarme así. No puedo llegar a ese regocijados en el Señor siempre. De nuevo. No puedo contentarme. Hay muchas preocupaciones. Mi oración no es que Dios solucione todas mis preocupaciones. Mi oración entonces, ¿cuál es? Que en medio de la prisión, en medio de todas las preocupaciones, nos gocemos en Dios. No es simplemente que Dios las saque. Ahora, si las quiere sacar, maravilloso. Pero la oración es esa, aprender a gozarme en todas mis preocupaciones, en todas las tuyas, tus preocupaciones. Y para eso tenemos la instrucción primera, gozarse. Gózate. Nota que no es simplemente, ¿qué tienes que hacer? Pensar. ¿Y qué aprendimos hoy día? Que hay que pensar y llenarnos la cabeza de todo esto. ¿Está bien? Pero primero, lo que tenemos que hacer y lo que necesitamos hoy día, gozarnos. Alegría, gozo, que llena, contentamiento, que llena tu vida, la inunda, la invade. Y luego darnos cuenta que eso que yo deseo, para mí es imposible. Y no puedo. Filipenses 4:4, no puedo. ¿Qué pasa entonces? Me afano, me siento mal, soy incapaz. Yo no debería estar acá predicando, nada. Entonces, ¿qué pasa? Me afano. Por nada estáis afanosos. Pide esto, pide gozo. Espero que se vaya entendiendo esa paz que va sobrepasando. Me identifico con eso y entonces comienzo a experimentar esto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora Dios comienza. Dios está ahí y Dios está guardando tu corazón, guardando tus pensamientos, no en tus fuerzas, no en lo que tú eres capaz de hacer en Cristo Jesús. Y es por gracia, no lo merezco. Nuevamente, lo repito, no lo dimensiono. Así que una vez que logro todo esto y digo, ya, lo entendí, Dios lo hace por mí, descanso en Él, soy libre. Soy libre. Mis pensamientos no tienen impedimento alguno para cumplir, ¿qué cosa? Lo que dice Filipenses 4:8. Ahora puedo vivir así, pero primero porque ya experimenté todo lo demás. Me sentí pobre, yo no puedo, Dios sí puede, te lo pido, te lo ruego a ti, obra en mí. Y ahora soy libre para vivir eso. Hasta que pasa algo, pecas, caes, llega la preocupación, la prueba, la tentación y vuelvo a empezar, me vuelvo a afanar, me vuelvo a preocupar, constante preocupación en mi vida porque necesito gozarme. Y constante gozo, porque lo estoy pidiendo y Dios lo está dando. Y Dios es el que lo da. Entonces ahora, ¿qué es el contentamiento? Es gracia en lo más profundo de nuestro interior.
no es algo que procede de cosas externas. Nuestro cuerpo físico, miren, quiero explicar esto. Yo al menos tengo en lo que es teología, quizá algunos tengan otra opinión sobre cómo es el ser humano, ¿es cuerpo y alma o es cuerpo, alma y espíritu? Ya, yo tengo mi postura, pero más allá de eso, mira, nuestro cuerpo físico demanda cosas: alimento, descanso, cuidar mi salud, hacer ejercicio, tomar medicamentos, etc. Mi mente, que está caída, también demanda cosas: aprobación, éxito, autoestima, escapar de las cosas, distracciones, llenarme de distracciones. El espíritu, ¿qué necesita? Cosas espirituales. El cuerpo necesita cosas físicas. El espíritu necesita cosas espirituales. Requiere alimentarse de lo que proviene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero nuestro corazón, por naturaleza caída, voy a explicar eso, mi corazón por naturaleza caída tiende a alejarnos de Dios, a creer que podemos ser efectivamente autosuficientes, independientes. No necesito a Dios. ¿Por qué hablo de la caída? Porque después del pecado de Adán, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, la maldición para Adán también cayó para toda la humanidad y nacemos todos separados de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no puedo verlo, no puedo disfrutarlo, estoy separado, estoy enemistado con Dios, nacemos así. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tanto Adán como Eva desearon ser como Dios. Querían ser independientes, porque si soy como Dios, no necesito a Dios. Por eso la semana pasada decía que la autosuficiencia es la esencia del pecado. ¿De dónde parte el pecado? De decir que no necesito a Dios. Soy autosuficiente, puedo yo solo. Pero Pablo había aprendido acá precisamente a ser autosuficiente. Entonces estoy diciendo, no hay que ser autosuficiente, pero Pablo dice que alcanzó a ser autosuficiente. Dice, he aprendido a contentarme. Y la semana pasada habíamos visto que esa palabra, contentarse, es precisamente eso. He aprendido a valerme por mí solo. He aprendido a valerme por mí solo. Pero mira esto. Versículo 22. O sea, versículo 11. Me confundo acá con la... Ahí mismo, ahí quedémonos ahí. No lo digo... ¿Dónde la tengo? No lo tengo ahí. Pero el versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, parte por eso, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí me enredé un poquito. Pero el versículo anterior, ¿qué es lo que dice? En gran manera me gocé en el Señor. Y después el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba bien alimentado. Por eso ahora podía aprender a ser autosuficiente, podía valerse por sí solo, porque tenía todo dentro suyo. Porque primeramente su espíritu estaba bien alimentado con cosas espirituales. Entonces veamos la diferencia entre estar bien alimentado físicamente y estar bien alimentado espiritualmente. Una persona puede estar descontenta porque tiene hambre. Es un ejemplo. Una persona tiene hambre. Me refiero a un hambre de no haber comido nada desde el desayuno, desde que te levantaste hasta como las 7 de la tarde, y tienes esa hambre. Ahí no me refiero a un hambre de días enteros que te vas a morir. No, es el hambre que simplemente te pondría de muy, pero de muy mal humor. No me gusta sentirme así. Me gustaría sentirme de otra forma. Suena entendible, suena aceptable. Pero que en su corazón, esta persona de este ejemplo está diciendo, yo no debiese sentirme así. Yo merezco dejar de sentirme así. Yo quiero estar con comida en mi interior y es injusto que no la tenga. Entonces Dios provee alimento. Mira, Dios provee alimento. La persona se alimenta. ¿Qué pasa? Se le pasa el descontento. Se le pasa el mal humor. Tiene y alcanzó contentamiento.
Pero su contentamiento se produjo por una acción externa que no llegó a lo más profundo, no llegó a el espíritu, simplemente llegó a la parte del cuerpo. Aunque provenga de Dios, pero está Dios solamente tocando acá, superficie. Y el tipo de contentamiento que tiene se le va a pasar ¿cuándo? Cuando vuelva a tener hambre. ¿De dónde viene un contentamiento para esta persona? Que permanezca, a pesar de tener hambre física después. El contentamiento cristiano se produce desde adentro para afuera. Nunca desde afuera para adentro. Por eso, ¿dónde obra Dios para que nosotros estemos contentos? En lo más profundo. En lo más profundo de nuestro ser, y luego eso se manifiesta externamente. Así también se ve con los hábitos. Yo te pregunto, ¿por qué lees la Biblia? O sea, ¿leíste la Biblia? Ya. Pero ¿por qué lees la Biblia? Porque necesitas, supongamos esta respuesta, necesitas conocimiento de Dios. Y a mí me gusta esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder enseñar a otros. ¿Por qué? Porque necesito la retroalimentación de otros que me dice gracias por enseñarme. ¿O para qué? Para tener la aprobación de otros. Oye, lo haces muy bien. Porque has aprendido mucho de la Biblia. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? Para que me lo vuelvan a decir. O tal vez leo la Biblia para calmar mi conciencia. Para decir, oye, hoy día me toca mi checklist, tengo mi lista de tareas, y me toca leer la Biblia. La leí. Listo, estoy tranquilo. ¿Para qué leer la Biblia? Sigue el efecto de esta palabra que es viva y eficaz, no llega a lo más profundo de mi ser, no llega a mi espíritu. No digo que leer la palabra está mal, no, es lo que tenemos que hacer, pero la estoy leyendo con una barrera que impide que llegue al espíritu, que impide que lo más profundo de mi ser se alimente de la palabra, y no solamente mi mente y no solamente mi ego. Ahora, otro caso. Una persona que está bien alimentada espiritualmente, está fuerte acá, está bien, no tiene barreras, y ha participado de la lectura de la palabra con esa disposición, llega a mí, háblame a mí, que le dice a lo más profundo de su ser, estoy con las puertas abiertas, Dios, háblame, confróntame. Y lo mismo con la oración, ¿para qué oras? Señor, este soy yo delante tuyo, ¿para qué adoras? ¿Para qué tienes comunión? Las mismas preguntas. Este ejemplo de esta persona, el segundo ejemplo es una persona satisfecha, está contenta, está bien acá. Ahora enfrenta aflicción. ¿Qué le pasa? Tiene hambre. La misma, desde las 7 de la mañana que se levantó hasta las 7 de la tarde. Y al comienzo el hambre podría definir la situación que vive. ¿Cómo estás? No, estoy ahí mal, ya todo. Podría manifestarse ese malestar, no puede ocultar su cara. Pero su estado espiritual lo lleva a no expresarse más allá del límite de lo que es estrictamente necesario. No hay queja. No es que esto sea injusto. Podría decir, claro, no me gusta sentirme así, es sincero. Me gustaría sentirme de otra forma. Pero no dice ni piensa en lo más profundo de su ser, yo no debiese sentirme así. Yo merezco dejar de sentirme así. No es el disgusto y el mal humor lo que lo invade. Tiene la misma hambre. Pero dice, a pesar de todo, tengo a Dios. Su madurez espiritual lo lleva hasta un punto tal en que es capaz de eclipsar su hambre. ¿Nota cómo hablo de eclipsar? Como que te lo tapa. Está ahí. Pero hay algo mayor que incluso te llega a decir, oh, eso es asombroso. Y hay hambre detrás. Pero hay algo que lo cubre. Entonces, ¿qué es el contentamiento? También es gracia que eclipsa las aflicciones de la vida. Lo explico con otro ejemplo encima del ejemplo. Una persona
Imagínate, una persona está bajo el sol. Hace 3 horas bajo el sol. De pie, no ha comido bien, tiene sed, no ha descansado nada, tiene hambre, pero es el mejor día de su vida. ¿Por qué? Porque está en el concierto de su banda favorita de toda la vida. Y esa alegría entonces eclipsa los otros males. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Entonces, si una banda musical es capaz de producir eso, ¿cuánto más Dios? Entonces, lo que Dios produce en nosotros, en lo interior primeramente, ese deseo de quiero estar escuchando esta banda, ese deseo de quiero estar con Dios, nos lleva a soportar aflicciones, a pasarlo mal, soportando cosas que vienen desde afuera. Y Dios produce ahora algo mejor que te lleva a soportar horas bajo el sol, incluyendo nuestra hambre, incluyendo enfermedades, etc. Ahora te planteo un tercer caso. Vamos con el tercero. Una persona que está espiritualmente mal, en la peor etapa de su vida, no desea saber nada de Dios. Su espíritu está 0% satisfacción. Las puertas de su espíritu están cerradísimas, con 1000 candados. Literalmente, su espíritu está muerto, está separado de Dios. Está perdido. Y ahora, desde afuera comienza a recibir bendiciones. Recibe mucho dinero, pero no es suficiente, no lo satisface. Podría ser más. Recibe buena compañía de amigos. Lo anima por un tiempo, bien, pero luego todo pierde sentido. Recibe una buena esposa. Lo satisface por un tiempo. Recibe una buena familia, pero su espíritu, en su interior, y ese espíritu insatisfecho, es capaz de eclipsar todas las bendiciones que recibe externamente. Lo tiene todo, pero vive como si no tuviera nada. Entonces, el interior satisfecho de una persona, con eso me refiero a un espíritu unido a Dios, es capaz de eclipsar todas las aflicciones que Dios permite. Pero también el interior insatisfecho de una persona, que es ese espíritu separado de Dios, ahí sí, es capaz de eclipsar todas las bendiciones que Dios permite. Dios puede llenarte de bendiciones sin tocar todavía lo más profundo. Nota, le dio dinero, le dio todas estas cosas, familia, amigos, etc. Y aún así no lo disfrutó. No llegó a lo más profundo de su corazón. Si lo disfrutó fue por un tiempo. No afectó esa parte. No logró satisfacción ni contentamiento. Miren, les quiero mostrar la definición de... Vamos que se puede. Jeremiah Burroughs. Ahí algo estoy mejorando ya. El contentamiento cristiano, que la semana pasada lo habíamos visto, que estamos estudiando un libro de él que se llama El contentamiento cristiano precisamente. Inviertan en eso, es una hermosa inversión. El contentamiento es un estado espiritual dulce, interno, apaciguado y misericordioso que se somete libremente a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Se somete libremente a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Así que, queridos, pasamos al segundo punto, que es experimentar, este es más corto, experimentar contentamiento es complacerse en la voluntad de Dios, partiendo por complacerse en la bondad de Dios, que esa voluntad es buena, a eso me refiero. ¿Qué es lo que mantenía bien a José en Egipto a pesar de todas las dificultades? No lo tengo ahí, pero búsquenlo cuando puedan. Génesis 39, 4 veces, versículo 2, versículo 3, versículo 21, versículo 23. Lo repito, Génesis 39, versículo 2, versículo 3, versículo 21, versículo 23. Jehová, Dios, estaba con José. Eso. Incluso
nuevamente en la cárcel. Nuevamente en la cárcel. Veía que Dios era bueno con él. Veía a Dios en el proceso. Ahora miren, miremos el Salmo 119. Salmo 119, versículo 71. Es largo el Salmo 119 por si acaso, pero vamos a leer solamente una parte. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esa es una experiencia que ya viví, ya en el pasado fui afligido. Ahora ya no. Bueno me es haber sido en el pasado afligido. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Eso está en tiempo presente ahora. Mejor me es. Eso es lo que experimento hoy. Nota, sufrí, pero ahora hoy lo disfruto. De nuevo, sufrí ayer, pero hoy día digo que es bueno. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Qué está haciendo acá? Está pidiendo, hazme entender. Es una oración, se está proyectando para el futuro. Versículo 74, la primera parte. Los que te temen me verán y se alegrarán. Ahí nuevamente futuro. Esto será evidente. Mi alegría será tal que se contagiará, se manifestará a todos. Pero todo eso tiene una base. ¿Cuál es? Porque en tu palabra he esperado. Conozco a Jehová. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahí de nuevo, que conforme a tu fidelidad me afligiste. 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. El tema de estar sufriendo no escapa a las manos de Dios. Hoy es visto como algo que yo anhelo que termine. Yo deseo que este sufrimiento termine, quiero salir de ahí. Pero si pudiera ver el panorama completo, yo no puedo, pero si pudiera ver todo, el pasado, que lo olvido, el presente, que es lo que está ahora, y el futuro, que no lo conozco, si lo viera todo a la perfección, concluiría que no solamente tiene sentido experimentar esa aflicción, sino que era completamente necesario que así ocurriera. Incluso llegando al extremo, esto lo quiero decir con cuidado, pero llegando al extremo de que si pudiera volver en el tiempo y cambiar las cosas terribles que te pasaron, no lo harías. Porque viendo el puzzle completado, te darás cuenta de que es necesario, era necesario que así ocurriera. Era lo mejor. No estoy diciendo que lo que te pasó era disfrutable, para nada. No estoy negando el dolor. No estoy diciendo que no puedes llorar. En ese sentido yo tampoco podría llorar. Menos estoy diciendo que deberías celebrar cada aflicción como si pudieras efectivamente tú ver el puzzle completo. Pero estoy diciendo que los planes de Dios son buenos y estoy diciendo que sus caminos son mejores que los míos. Y si pudiera yo viajar al pasado y cambiar las cosas terribles que me pasaron, estaría diciendo que los planes míos son mejores que los de Dios. Y quiero cambiar eso. Imagínate que a ti te dan la oportunidad de reescribir los guiones o los libros que después se hicieron películas famosísimas para que ahora sean mejores. Y tú dices, bueno, quiero que la película sea más buena. Entonces, si quiero que sea más buena, voy a eliminar lo malo. Voy a sacar lo malo. Lógica. Star Wars. Voy a eliminar al villano. Saquemos a Darth Vader del guión. El Señor de los Anillos. Eliminemos al villano. Eliminemos el anillo. Las Crónicas de Narnia. ¿Y si sacamos a la Bruja Blanca? ¿Sería más buena la historia? Yo te pregunto, ¿serían mejores películas reescribiendo la historia y eliminando la adversidad? Para nada. Para nada.
Ahora te lo pregunto de esta forma. Salgámonos de la película, volvamos a nuestra vida. ¿Reescribirías tu vida eliminando lo malo? Primeramente, eso es imposible. No se puede. Ni con un DeLorean. No se puede. Segundo, si lo lograras, ¿no sería mejor? Si lo lograras y viajaras al pasado y cambiaras tu historia y quitaras esas cosas malas, ¿no sería mejor que la historia que Dios hizo para tu vida? Nuevamente, es imposible eso, para que no se entienda como herejía por si acaso. Pero miren, ¿qué es lo que decía Jeremiah Burroughs? Este es mi dolor. No lo niega, pero por la misericordia de Dios, mi condición es buena y la mano de Dios siempre es buena conmigo. Lo posee todo, aunque no se note. Pablo decía, nosotros estamos como entristecidos, esa es la apariencia. ¿Cómo se veían ellos? Como entristecidos, más siempre gozosos. Ese era el interior y eso era lo que había en realidad en su vida, aunque se viera cansado, sucio, enfermo y afligido. Pero en su vida, en su interior, estaba gozoso, porque lo tenía a Dios, lo tenía todo. Una cosa es la apariencia, puede mostrar felicidad, pero por dentro estar amargado. O puede mostrarte serio, quizás sombrío, quizás sufriendo, pasándolo mal, pero por dentro decir, está bien, lo estoy pasando mal, lo perdí todo, pero tengo a mi Dios. Entonces, el contentamiento no es solamente estar muerto de la risa, sino que es algo que nos lleva a esta conclusión, que esto que estoy viviendo actualmente es la voluntad de Dios para mi vida. Y esto que estoy viviendo actualmente es justo y es bueno y me complazco en ello, aunque no puedo ver el panorama completo, y estoy contento con ello. Ahora, yo podría confiarme y podría estar seguro de que yo soy capaz de enfrentar todo dolor físico. Vengan, golpéenme, voy a seguir ahí. Pero quizás no pueda enfrentar la soledad. O no pueda enfrentar el rechazo de las personas. O puedes soportar el rechazo, pero no puedes sufrir, perder a los que amas. O puedo, etcétera. Siempre hay algo, no te confíes. Quizás tú dices, no, yo soy fuerte, yo lo puedo soportar todo. ¿En serio? ¿Todo? ¿Todo? Así que volvemos. Pedimos a Dios que en su gracia nos dé todo lo necesario para contentarnos en todo tipo de aflicción. Y Dios lo podría hacer, pero nuevamente podríamos confiarnos. Y puede que al comienzo nos mantengamos firmes. Supongamos, llegamos a un estado tal de fortaleza espiritual en el que todo tipo de aflicción, todo, ya, el que sea, lo puedes soportar bien. Pero cuando dura un año, cuando dura 3, 5, 10, 15 años ese sufrimiento y sigue ahí. Miren, yo soy joven. Tengo, medianamente comparado, pero tengo 33. Pero veo ejemplos grandes en ustedes que me admiran. Me admiran. Enfermedades largas, pérdidas terribles, dificultades familiares largas que perduran y que están ahí, problemas financieros que perduran. ¿Puedo yo llegar a soportar pruebas largas? ¿Puedo yo llegar a soportar eso? ¿Quién soy yo para saber si la aflicción que me va a tocar va a durar un año? Miren, lo pregunto de esta forma. ¿El sufrimiento por la partida de ese ser amado duró solo un par de meses? ¿O sigues soportando esa aflicción? Y sigues perseverando. Y quizá no pase. Y esa pena siga ahí. Yo eso lo admiro. Y lo anhelo. Llegar a ese estado donde a pesar de que el sufrimiento perdura y es terrible
y quizás de todo tipo, y quizás se va sumando una tras otra, y aún así te mantienes firme. Tremendo. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Lo admiro en ti, pero sé que proviene de Dios. Y puede que en algunos casos el dolor queda superado, pero en otros el Señor permite que el dolor continúe y continúe. Y quizás ya pronto el Señor quite esa aflicción, pero no lo sabemos. La paciencia se nos puede desgastar. Nosotros no elegimos el tipo de prueba, no elegimos el momento en el que llega, no elegimos la duración, todo lo elige Dios. Así como Noé estaba en el arca y no podía determinar cuándo iba a comenzar el diluvio, no podía determinar cuándo iba a dejar de llover y no podía determinar cuándo se tenía que bajar del arca. Todo lo determinaba Dios. Y no creamos que lo pasó bien en el arca. Así también nosotros no determinamos cuándo comenzó la aflicción para nosotros, pero tampoco cuándo termina. El asunto final es este. La aflicción implica mucho más de lo que imaginamos. Yo quizás pensando en tu aflicción, yo no puedo dimensionarlo. Pero también hay mucho más que aprender sobre esa aflicción. Ese es el problema. Hay mucho más. Y más aún nosotros no somos por nuestras fuerzas competentes para soportar las aflicciones. Querido, no lo lleves solo. No lo lleves solo. No somos competentes. No creamos que yo me la puedo toda. Más aún considerando que somos pecadores y que desde el punto de vista de Dios efectivamente merecemos eso y merecemos mucho más. Corresponde que suframos y Dios es justo. Pero acá donde se ve la gracia hermosa, nota esto, el contentamiento cristiano implica mucho más de lo que uno puede imaginar. El avión, Dios es más grande que eso. Puede impactar tu vida, te puede doler y los efectos pueden durar toda la vida. Pero Dios aún así produce algo más grande que yo no puedo entender, que sobrepasa mi entendimiento. Y hay mucho más que aprender sobre esto. Si crees que ya aprendiste todo sobre contentamiento, si yo creo eso, me estoy equivocando de una forma terrible. Hay mucho más que tenemos que aprender. Pero recordemos, si lo estás buscando, es un regalo. Y Dios te lo regala. Y ya está dentro tuyo. Pídele a Dios, abre mis ojos para que vea lo maravilloso que tú eres. Tus palabras son maravillosas, tus obras son maravillosas, pero yo no las puedo ver. Hazme entender, Señor, que tu voluntad es buena. Es buena. ¿Qué hemos visto? Que el contentamiento es un regalo de Dios, que está dentro de su voluntad y que es buena. Dios te está dando eso. En medio de un contexto de sufrimiento, de angustia, de incertidumbres, Dios te muestra, yo soy más grande que eso. Y quiero estar contigo. Y quiero llegar a tu vida y cubrirlo todo. Oremos por eso. Oremos para que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Entendiendo nuevamente, es una batalla. Quizás no salgas de acá diciendo, lo logré, ya encontré contentamiento. Vas a salir de acá diciendo, estoy en medio de la batalla, estoy peleando, es difícil, pero seguiré peleando porque persevero en el Señor. Así vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Solamente agradecerte, Padre Santo. Tu palabra, Señor, tiene un poder indescriptible para confrontarnos, para conmovernos, para llegar, Señor, realmente viva, realmente es eficaz, realmente hace efecto, realmente puede llegar a lo interior, a lo más profundo, Señor. Y te rogamos por tus tiernas misericordias, Señor, si es tu voluntad, Señor, si está en ti y en tu gracia el querer hacerlo, abre nuestros ojos. Señor, no somos dignos. No somos dignos, lo pedimos con temor, pero también lo pedimos con confianza. Queremos verte más.
Queremos ver tu hermosura, llenarnos de ti. Padre Santo, gracias. Sobre todo queremos ver la cruz de Jesucristo. Y ese sufrimiento que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora queremos, a través de ese sufrimiento que lo sobrepasa todo, poder llegar a experimentar un gozo que lo sobrepasa todo. Por eso, Señor, todo lo pedimos y lo rogamos y lo agradecemos y te adoramos en el nombre de aquel, en el nombre de Jesucristo. Amén.